3. 3. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotras somos Las Desenfrenadas. Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast. Yo soy Virix Alanis. Yo soy Nikki Correa. Y si nos ven riéndonos un poquito empezando el podcast es porque, híjole, el día de hoy va a estar súper divertido este episodio. No se lo pueden perder porque son cosas como entre randoms, también algunas preguntas, anécdotas y cosas que de verdad nos estamos volando la barda. Así es, así que hoy va a ser un capítulo muy diferente para que pongan mucha atención. Exactamente, y es que por ahí tenemos algunas preguntas porque... Apúntenle, pero híjole, no nos hacemos responsables de lo que puedan escuchar. Sí, tenemos correcto. Algunas preguntas como para arrancar todo esto, para que nos conozcan un poquito más, para que también pues vayamos entrando en este juego donde sí, obviamente platicamos de experiencias, algunas bonitas de la vida, otras no tan chidas, pero que al final pues bueno, también somos divertidas, no crean que únicamente nos basamos en la lágrima y demás. Entonces, la verdad es que también hay cosas bastante padres. Por acá tenemos las preguntas, amiga. Así es, así con las estamos. Que vamos a empezar. Es una pregunta y la vamos a ir contestando. Además, tenemos por acá un jueguito que también vamos a aplicar más adelante. Okay. Pero ahí les va. Esto es para divertirnos. A ver, así que pongan mucha atención. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo te... Perdón, Lolita Ayala se apoderó de mí. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Uy, puede ser de cualquier ámbito de mi vida, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que en el ámbito emocional, resiliente. Ok. En el ámbito, pues como de onda personal, creo que soy una persona muy leal. Ok. Y en el otro ámbito, ¿no lo diré o no lo diré? No, sí, suéltalo, escúpelo. Híjole, ¿cómo te digo? Es que me da hasta pena decirlo. No sé, siento que me encanta disfrutar el sexo mucho. O sea, eres muy cachonda. Sí. Okay, sí. Pero, o sea, no, ojo, no en el sentido de, ay, todo el tiempo, no. Que cuando es el momento me encanta disfrutarlo. Porque me encanta disfrutarlo. Pero aparte, ¿por qué no todo el tiempo? No, sí. Me refiero a que no es como que esté encima todo el tiempo de la persona, ¿no? O sea, como que me gusta disfrutar. Y todos los que están allá viendo allá, o sea, sí que existe. No, pero cuando estás ahí en el mero apogeo, me encanta disfrutarlo. O sea, siento que si no lo disfrutas como si no lo hiciera. Porque hay personas que nada es como por el momento así de, pues va, se nos dio la oportunidad. No. Ok. Sí, me gusta mucho disfrutar. O sea, ¿sí te gusta darte tu tiempo? Sí. Ok. Sí, o sea, los rapidines están padres, pero siento que rapidín. Pero siento que cuando lo disfrutas tienes el tiempo y te dedicas a eso y estás concentrado en eso, puta, es algo muy, muy rico. Ok, la siguiente pregunta. No, te toca. Pues yo me considero, buena onda. Ok. Tranquila. Vemos. Y súper recatada, una damita. No, hombre. En la cama. No, o sea, si eres una dama, soy una damita. Tranquila y así, no. ¿Sabes qué? Me considero una persona como muy bonachona. Siempre trato como de estar así como de alegre. Tengo como esa actitud de estar siempre, o tratar de estar siempre bien. Me considero... Siempre digo que soy como proactiva. A mí me gusta, órale, sí, jalo, vamos a hacer eso. Y respecto a lo demás, a lo sexual, me considero una persona que siempre trato de ser como sexy. Ok. Como de, provocar esa sensación de ya, ahorita quiero. Así, esa soy yo, como que soy de ese tipo. Ok, así. Perfecto. Oye, no nos describimos en 3 palabras, describimos todo lo que nos gusta hacer. La siguiente, ¿cuál ha sido la mentira más grande que has hecho? Fingir un orgasmo. Por 2. ¿Qué no te pasa tú? Sí, y después. Sí, ¿Tú crees que los hombres se den cuenta cuando lo finges? No. Yo tampoco. Yo digo que no. Aquí hay un hombre. A ver, aquí hay un hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú sí te das cuenta? ¡Ay, no, que no! Me van a poner mi eso. Ok, ya destaparon aquí. ¿Quién está? No, yo digo que no se dan cuenta. Yo digo que hay hombres que sí.
Pero también depende mucho de la mujer. Es que yo con la soy buena estén. actriz. Bueno, no, pues también si te pones ahí como en los videos de, no voy a decir la página, pero pues también no manches, amiga. Yo digo que sí se puede fingir. Bueno, también igual puede ser como lo acaba de decir el compañero que está del otro lado, que sí. El chiste no era quemar, ¿quién nos está diciendo eso? Perdónenme, se me va, es que pues, se me olvida. Ya ni modo. Háganme señas de que no puedo decir esas Van cosas. a escuchar seguramente el pip, porque Te la lo otra vez aseguro. dijo el nombre en chiquito, ahorita lo dijo con, te faltaron los apellidos, nada más, hermana. Entonces, Es como, discúlpenos, muchachos, pero bueno, a Bueno, ver, ¿por qué pero- crees que sí lo fingen? pero yo creo que sí. Que lo fingen. ¿Por qué crees que no se dan cuenta? Un hombre no puede fingir No, un orgasmo, no. por ejemplo. No, ahí nos damos Ellos cuenta. sí, de plano, ¿Eh? sí se ve. Y en las mujeres creo yo que sí lo podemos fingir y sí creo yo que hay hombres que no se dan cuenta. Ok, no voy a generalizar, no voy a decir que todos, Ok. pero sí muchos no se dan cuenta que lo estamos fingiendo. No, porque somos Y no buenas actrices. tienes que hacer... Pero sí hay ¿Eres cosas... escandalosa? Sí. Sí, gritó. Pobre de tus hijos. ¿Qué te pasa, perro asqueroso? Y tus hijos se están peleando otra vez mis papás. Y no ese tipo de Es luchitas. mentira, no estamos luchando, no estamos peleando. Y Nikki así en su recámara, como los luchadores de plástico, así. Listísima para entrar al Sí, cuadrilátero. eso soy yo. Porque aparte ese sexo, sí, ya sé qué es sexo. No, esa es otra, ¿no? El hecho también de que hay momentos en los que sí tienes que controlarte porque hay personas alrededor y no puedes explayarte. Entonces sí es como Sí, de, claro. Sí, pero no te pones tú ¿Eh? la mano. ¿te la pone? Pues sí, ¿no? Ay, Porque no. uno está como Patricia Estrella. ¿No? No, pero a veces yo sí me la tapo. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, yo nada más digo que sí se puede. A ver, la otra. ¿Alguna vez has roto el corazón a alguien? Sí, sí lo he roto. ¿A quién? A un noviecillo que tuve hace muchos años que me acuerdo que estaba muy enamorado de mí. Fue así como de, lo siento, no puedo, o sea, no eres lo que yo quiero. Y la verdad sí me vi mala onda porque le dije, aparte es por alguien más. ¿Y si era por alguien más? Sí, por mi marido. Y le Si dije, estás viendo gracias esto, por participar. Discúlpanos. Ay, yo discúlpanos, debe de saber de quién estamos hablando. Sí, se llama. Ya vimos que Nikki es la quemadora oficial No, no de es los cierto, caballeros. no se llamaba así, no se llamaba así, es mentira. No, pero la verdad es que Mientras sí no digas que era Alejandra. ahorita yo haciendo las señas. No se llama Alejandro. No, pero sí me tocó romper el corazón, pero también me tocó que me rompieran el corazón. Sí, claro. Entonces es como un 50-50. Sí, o sea, yo creo que nos ha tocado de todo, ¿no? Yo no sé si he roto el corazón a alguien, o sea, nunca he sabido como... Es que yo no fui noviera, entonces puedo contar, yo creo, con una mano así los novios que tuve, y la verdad es que no me acuerdo como de alguien... Pudiera contar mi exmarido cuando quiso regresar, que si lo intentó, pues yo ya no sentía nada. Y sí me lloró y me dijo así como de, es que tú no me das la oportunidad y eres muy fría conmigo y muy mala. Y yo pues es que Ay, bueno, ya pero no. al final ya así como que romperle el Sí. corazón ya no fue. No, o sea, él me lo rompió primero, Sí, entonces claro. pues ni modo. Entonces, no sé, creo que no. Creo que no, pero si alguno de los exes que están viendo esto les rompió el corazón, perdónenme y cuéntenme quién fue. ¿Y por qué? Cuéntenme su historia. Cuéntenme su historia. ¿Qué es algo que cambiarías de tu pasado si pudieras? ¿Algo así triste o algo X? Pues no sé, algo que sabes que a lo mejor hubiera cambiado el rumbo de tu vida para mejor, probablemente. La verdad es que casi, más bien, no cambiaría yo nada, pero hay algo que me marcó, el hecho de que alguien que murió que yo amaba con todo mi corazón, y lo he contado y lo he platicado con algunas personas y no lo he podido soltar y lo digo, la verdad es que no lo he superado y no lo he soltado, pero para mí marcó mucho hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ajá. Y en mi caso fue así, yo sabía que esta persona, él estaba enfermo
y tuve la oportunidad de ir a verlo, muy a pesar de lo que me decían. Rapidísimo el contexto, a mí me decían, no vayas a verlo ahorita, está recién operado y era lo de la pandemia. Entonces, todo mundo, entre ellas mi mamá, mi tía, me decían, no vayas, espérate que él se mejore. ¿Pero era familiar o era amigo? No, era familiar. Okey. Era un tío que me quiso y me amó como si yo fuera su hija. Yo ya les acabo de decir que mi papá se fue por los cigarros y nunca regresó. Okey. Entonces él me quiso mucho de esa manera. Entonces, cuando él enferma, lo operan, pero como estaba en pandemia, me dice a mí mi tía, oye, hija, ahorita no es lo correcto de venir a verlo porque pues está lo de la pandemia, hay que esperarnos. Pero algo en mí me decía que yo tenía que ir a verlo. Ujú. Yo ya me iba a ir de vacaciones porque para esto eran los 15 años de mi hija, entonces ya teníamos como un viaje planeado. Unos días antes de irme yo de vacaciones, yo le marqué. Ujú. Hola, ¿cómo estás? Escuché su voz y me dijo, ya me estoy sintiendo mejor, bla, bla, bla. Entonces, yo en mi corazón decía, tengo que ir a verlo. Antes de irme de vacaciones, todavía le dije a mi marido, oye, quiero ir a verlo, aunque sea verlo por la ventana, no importa no Okey. verlo como tal así, verlo en la ventana, decirle que ahí estoy, que lo quiero mucho, pero que me vea, o sea, que sepa que estoy ahí. Y no, espérate, no te preocupes, todo va a estar bien. Regresando de vacaciones, luego, luego vamos a verlo. Órale, me voy, yo con el corazón todavía con esa sensación de que tenía que ir a verlo, me voy de vacaciones y un día después de mi cumpleaños, él cada año, sin falta me marcaba en mi cumpleaños. Ese 12 de diciembre no recibí su llamada y yo sabía que algo estaba pasando. Entonces yo dije, no, 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 no puede ser. Yo estaba en el lugar más feliz del mundo, del planeta. Estaba en Disney pasándome la bomba con mi familia. Y ellos, mis hijos y mi marido se acababan de subir a un juego. Y en mi cabeza fue, voy a marcar para ver cómo va todo y preguntarle a mi mamá qué está sucediendo. Yo marco, me contesta una tía y me dice, oye, es que no puede contestar tu mamá porque están viendo lo de la cremación. Y yo, ¿cómo que lo de la cremación? Entonces, en mi cabeza dije, es él. Y le dije, se murió, pero yo ya a gritos. Ujú. Entonces, tú imagínate la gente alrededor de mí, así como de qué le está pasando a esta persona, y más en un lugar donde todo el mundo se la estaba pasando Sí, súper bien. claro. Entonces, le marco a mi marido, le digo, bájense del juego, bájate, bájate, porque se murió, se murió. Cuando ellos bajan, yo estaba destrozada, yo no lo podía creer. Fue como Entonces, tu figura paterna. sí, claro, por supuesto, y aparte me dolía el hecho de que mi corazón decía que yo debía irlo a ver. Sí, Y claro. por X o Y no fui, me dolió mucho no haberlo podido ver. Ya cuando hablé con mi mamá, porque le dije a mi mamá, oye, me voy a regresar a México, le dije a mi marido, llévame al aeropuerto para que yo me regrese a México. Y él me decía, necesitas tranquilizarte. Ahorita, aunque tú te quieras regresar, ya realmente no hay nada que hacer. A él ya lo cremaron, o sea, ya el proceso. Cuando hablo con mi mamá me dijo, oye, quedamos todos de acuerdo en que nadie te iba a decir, nadie iba a publicar nada hasta que tú regresaras de tus vacaciones, para no arruinarte como este viaje. Esta persona, esta tía, ya llegamos a la conclusión que lo hizo con toda la finalidad, lo hizo con alevosía y ventaja Uy. de que así fuera y de que pasara lo que pasó. Todo ese viaje, la verdad es que lloré de donde yo estaba a donde íbamos, a otra ciudad a donde íbamos, eran 14 horas y media. Las 14 horas y media me la pasé llorando. Lloré y lloré y lloré Sí. porque me pesó muchísimo el no haberme podido despedir Despedir, y haberle claro. dicho lo mucho que lo amaba y lo mucho que necesitaba verlo. Pero eso yo creo que en mi caso fue lo que me marcó y hasta la fecha me arrepiento y se los digo, de verdad, si tienen la oportunidad de decirle a las personas que las aman, díganle, te amo, váyanle, abrácenlos porque no saben cuándo es la última vez. Y bueno, eso yo creo que para mí ha sido Sería y estuvo cañón y este programa no se trata a lo mejor como pues sí, de llorar ni de nada, pero para mí sí fue algo que me marcó y hasta la fecha no saben y he tratado, porque me dicen, es que ya suéltalo, ya trata de superarlo, pero no, y no quiero. no, y Aparte no quiero superarlo y no quiero soltarlo, me duele, me sigue sí, doliendo claro, y en algún punto de mi vida a lo mejor va a cuando ser, esté pero lista. ahorita no. Sí, claro. Entonces, pero hay que seguir y me sigo divirtiendo y yo sé que donde él esté, sé perfectamente que sabe que
lo disfruto mucho, entonces así es esto. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir, Espérenme, que ya tenemos ahora sí los Kleenex aquí, hermana, porque... Oye, ¿qué nos pasa? Ya cada capítulo episodio, nos va a pasar esto. Eso nos ayudó a que ya estuviéramos preparados porque en el anterior nos pasaron el rollo de papel. Y no, ya. Todavía recuerdo a producción. Y ya producción nada más salió la manita santa con un rollo de papel de ese, del choncho. Del choncho. Como del industrial. No es cierto. Correcto. ¿Qué cambiaría yo, preciosa? Yo creo que el no haberme quedado tanto tiempo en mi ex relación. Ok. Me duele mucho el tiempo que le dediqué. O sea, creo que si yo desde la primera infidelidad me hubiera ido, me hubiera ahorrado muchos años de mi vida y quizás hubiera hecho más cosas de las que he hecho el día de hoy. Ok. Entonces, creo que una década de mi vida se la dediqué a un lugar donde no era valorada, donde pues al final yo era quien sacaba la casta por la casa, por los gastos. Yo tenía 2 trabajos en ese tiempo. Yo casi no estaba en casa y aún así me preocupaba por ropa limpia, planchada, casa limpia, despensa, todo, que la casa tuviera todo lo necesario, servicios, todo. No me duele porque al final de cuentas así soy yo y eso me ha ayudado justamente a que mi estilo de vida ya no lo pueda bajar de eso. Y no porque sea materialista, sino que al final uno para eso trabaja, ¿no? Para poder crecer, para poder tener una vida cómoda, tranquila. Claro, por supuesto. Entonces, al final, pues bueno, eso me llevó a aprender también a hacer muchas cosas y no quedarme como de, ay, ¿qué hago? O sea, que no se me cierre el mundo ante varias situaciones. Pero creo que el tiempo sí, porque ese ya no lo recuperas. Exactamente. Así Entonces, no se recupera. Yo creo que si pudiera cambiar algo, sería el tiempo que le dediqué a esa relación y el no haberme ido a la primera. O sea, eso es lo que me daba también más coraje, haber dado tantas oportunidades pensando que él iba a cambiar. Y me pongo a pensar en tantas cosas que me hubiera ahorrado desde, pues, dinero. Y me refiero a dinero porque, pues, él siempre como que manipulaba mucho esa situación y yo siempre lo sacaba de problemas, o sácame un préstamo para esto o aquello. Entonces, creo que eso lo hubiera gastado en viajes, que me encanta viajar, ¿no? No sé, a lo mejor también hubiera podido conocer a otra persona antes, ¿no? O sea, en ese camino, si yo hubiera cerrado esa relación desde un inicio, si no me hubieran atacado los miedos del qué dirán, o sea, eso me duele mucho y siento que me va a seguir doliendo el resto de mi vida, porque aparte de eso, pues no fui mamá, ¿no? Y muchos me dicen, oye, pues ¿por qué no te vente a ser mamá soltera? Ya muchas mamás, porque justo lo que platicábamos en el episodio anterior, parte de las expectativas que tienes es eso, papá, mamá, hijos. Para mí sí es importante. Entonces yo no me veo sola y no porque esté mal, o sea, de hecho yo admiro mucho a las mujeres que lo hacen solitas porque digo, wow, o sea, mis respetos y mi admiración. Yo no lo haría porque siento que no tengo como esa fortaleza, ¿sabes? O sea, no sé, de alguna manera siento que no podría ser como esas supermamás que he conocido. Lo único que te voy a decir es que uno cree que es así, hasta que tienes los hijos nos sacan estos superpoderes, entonces no lo eches en saco roto y no digo que ahorita, pero en algún punto de tu vida, de verdad, vas a sentir que realmente eso es lo que necesitas y no creo que no seas una supermamá. Entonces, así es. Pero la vida nos va llevando. Exactamente, hay que confiar en que la vida nos va a llevar a esos lugares donde tenemos que estar. Pero bueno, ya empezamos con esas preguntas, ya nos pusimos sentimentales, ya nos botamos de risa. Ya no queremos llorar, aguanten. Ya hablamos de nuestras intimidades. Vámonos ahora con tenemos aquí unas palabras que vamos a desarrollar cada una de nosotras, ¿vale? Con lo primero que se nos venga a la mente. Puede ser de cualquier índole de nuestra vida, ¿va? Es que es el problema, que luego mi mente se queda en blanco y estoy... Déjate de que la mente se te venga en blanco. A mí de repente... No. A mí se me viene a la mente lo que me contaron antes de empezar a grabar. Es que no lo puedo superar. Si ustedes no saben, estábamos hablando de, íbamos a hablar de muchas cosas aquí en este episodio, y entre ellas hasta de fetichismos, de fantasías que nos gustaban. Y alguien que está aquí, que no voy a decir quién es, nos contó la suya. Pero no dije su nombre. Y entonces todos nos quedamos así de... Pero aparte nos dice, yo quiero contarles cuál es mi fetiche. Y hasta se acomodó, ¿no? Y le hace, ¿que aquí?
Que aquí esté algo aquí. Como gogles. Es que no les podemos decir qué fue lo que nos dijo, pero sí fue como un ¿qué? O sea, Nosotros, y no lo puedo sacar de mi mente. No puedo. Luego aparte pienso, se pondrían calientes tus ojitos, ¿no? O como hielos. Así que me desinflamen si estuve llorando. Temporada de frío. Y aparte, la verdad es que sí lo quiero hacer para... No, Sí lo quiero para intentar. saber qué se siente. No, no es cierto. Pero bueno. Pero bueno, ya, a ver, vámonos. Yo sé que no van a entender La lo tómbola. que dijimos, pero qué bueno que no lo entienden. Vas, palabra, lo primero que se te venga, lo primero que se venga. O sea, una palabra y las dos respondemos la palabra. Va. O una palabra yo y luego sacas tú otra y así. ¿Cómo quieren? ¿Cómo ¿Sí? quieren? Las dos, va. Las dos. Ok, deseo. Deseo una coca bien fría con una hamburguesa en este momento. Ok. No, deseo, yo creo que el deseo tener muchos viajes. Ok. ¿Ok? ¿Tú? Give me five. Ok. Nos vamos a ir a un viaje, les prometemos. Ya estamos viendo a dónde nos vamos a ir a grabar un episodio porque sí queremos hacerlo. Exacto. Entonces, sí. Deseo. O sea, iba a decir lo mismo porque al final es de las cosas que más me encanta también viajar. Ahí está. Va. Y no fue organizado esto, ¿eh? Para que no No, vayan a vas ver. tú, yo ya ¿va? saqué. A ver. Ay, ¿Qué dice? Ok. fantasía. Pues la que dijimos. No, yo Esa Esa es la de la mañana. La palabra que escucharon Mi de fondo. fantasía sí se me antojaría como en la montaña rusa. Ay. Así de ¡ah! Ay, ¿qué? Sí, como sí, algo así. Algo así como muy Cuando vaya bajando y Nikki así en como de toples, muchas en toples. ¿no? eso o en un carro, pero el carro andando. Me han contado amigos que sí lo han hecho así. Sí, yo no Qué sé si miedo. se pueda, no sé qué tan cómodo, qué tan factible sea, pero sí se me antojaría, sí sería como mi fantasía. Ok, la mía, y siempre lo he dicho, en una mesa de billar. Okay. Pero no sé, o sea, sí sé por qué. Porque cuando iba a la prepa, lo hice, no es cierto. Cuando iba a la prepa, Sí lo hizo. no, íbamos mucho a un billar, que era como, ya sabes, ¿no? Cuando empezabas como ya a salir con los amigos Ok. y todo. Bueno, cuando nos íbamos de pinta, porque eso de salir. Y me acuerdo que íbamos a un billar donde había un cuadro así, donde la chica estaba encima así de la mesa y el chico como encima de ella. Ok. Y yo decía, qué sexy se ve eso. O sea, pero más bien es por lo sexy, por lo que representa así de, Ajá, sí, no, por comodidad no creo que sientas, a No. menos de que quieras un masaje así como con bolas acá abajo. o sea, Así, pero te con las gustaría bolas de hacerlo con billar. o sea, pero te gustaría hacerlo con las bolas. No, o sea, las Aquí, bolas de aquí. las bolas de billar. Las bolas. No, Sí, porque no modo que se las quites. Ay, que las quiero sin bolas. No, o sea, no. con bolas de billar. O sea, que sean las bolas de billar siento y que así. no sería tan cómodo, o sea, siento que ese cuadro me dio como la intención y las ganas. Oye, ¿sabes qué pensé? Así ¿Qué? tú ay, aparte yo iba guiando, ¿no? Así como película no por. No, si tú volteada, así desnuda, y él haciéndote como algo como masaje con las bolas. Pues sí, por eso decía que el masaje con las bolas. Con esas Pero las bolas, bolas las del del billar. Pues sí. O sea, que imagínatelo. Ay, disculpen, yo creo que en el micrófono se va a escuchar ahí mi flema. Mi flema ahí anda bailando. Ya no me voy a reír porque sí se escucha. ¿Ya viste? O sea, tú lo traes acá y yo acá. Ok. Mira, aquí atorada la flema. A ver, seguimos. A ver, ok. Ay, admiración. Ok. Yo admiro, tengo muchas personas a las que admiro, pero últimamente a la persona que admiro y la veo y digo, no puedo creerlo, es a mi hija. Hace tantas cosas que la veo a la lejanía, luego ella cree que yo soy mala y que no observo las cosas que ella hace, pero cada momento, cada cosa que ella hace, la observo y digo, qué admiración. Y ver en la mujer en la que se está convirtiendo, para mí es así, mi corazón se llena, se hace tan grande, entonces para mí es ella, mi admiración. Amamos a Regi.
Ay, no sé, de Peña Nieto. Como de Peña Nieto. Admiración, híjole. Como bien lo dices, yo también admiro a muchas personas, pero creo que siempre voy a ser la fan número 1 de mi mamá. Porque créeme que es la persona por la cual el día de hoy me levanto todos los días con la intención de seguirle demostrando que todo el trabajo que hizo durante toda su vida desde que estaba embarazada ha valido la pena. Porque creo que los papás, a pesar de que yo no tengo hijos, nunca dejan de preocuparse y de ocuparse porque sus hijos sean felices, estén estables, que siempre la edad que tengas siempre van a estar para ti, siempre van a buscar la manera de ayudarte, impulsarte y de hacerte saber lo que te aman y que están ahí para ti. Entonces, mi mamá siempre fue ama de casa y el hecho de verla con 4 chiquillos yendo y viniendo y corriendo, yo me acuerdo que un amigo hace poco dijo, ay, es que no sé cómo le va a hacer su mujer no trabaja, ¿no? Y dice, es que luego de repente se enferma uno de los niños y no sabemos con quién dejarlo y todo, y nada más son 2. Entonces yo digo, no manches, mi mamá con 4, de verdad, yo la veía y llegaba a mis bailables, a mis concursos del coro de la escuela, en diferentes escuelas, hasta me acuerdo que en comunidades, y llegaba con mis hermanitos, uno cargando y el otro en la manita con su pañalera, y llegaba a verme participar en los concursos de ¿cómo se llama? De escolta, de oratoria, de todo, y siempre me llevaba mi tortita de jamón, o sea, y mi juguito. Y la verdad son de esas cosas que yo digo, wow, o sea, fue una mujer que se entregó 100% a sus hijos, y la admiro por eso, y la amo, y la agradezco, y creo que esa parte siempre voy a ser la fan número 1 de mi mamá. Qué bonito. Ahí está, admiración. Vámonos con la que sigue. Me encanta porque en unas... Te toca. Y en otras... El contraste. Sí, ya sé. Tentación. Uy, pues a mí me tientan muchas cosas. ¿Quiénes? No, cosas, no personas. O sea, sí también. No, ¿sabes qué? A mí luego me tienta el hecho de hacer cosas diferentes pensando nada más en mí. O sea, sí me tienta, la verdad, de decir, voy a hacer esto. Hace a mí algunos años me ofrecieron hacer algo en México. Me dijeron, oye, hay esta oportunidad, ¿por qué no te vienes? Y me tentó. Y esa sensación de decir, lo haré, no lo haré, pero me ganó más y yo dije, yo creo que ninguna cosa vale más que mi familia, que mis hijos. Y pues sí, a lo mejor estará muy padre el proyecto y lo que tú quieras, pero yo no me puedo ir a México, yo no puedo dejarlos y pues ni modo, nada más quedo en una tentación. Ok. Yo tengo una tentación que me está llamando últimamente mucho y es el irme a vivir a otro país. Ok. O sea, siento que hay lugares, bueno, en específico una ciudad, que en el momento en el que la conocí, sentí que era tuya, que pertenecía a ese lugar. Y me está tentando mucho el hecho de dejar todo y de irme ahí, no empezar de cero, pero creo que nunca me había sentido tan feliz en mi vida como cuando estuve ahí. Ok. Entonces, no sé, eso es Te algo está que tentando. está rondando mucho en mi mente y así como que digo, oye, ¿y si vendo todas mis cosas? Y vendo mi carro y así como que digo, y eso lo ocupo para empezar en lo que busco un trabajo, o sea, ¿sabes? O sea, es una tentación tan presente que hasta como que me pongo a pensar en la situación, en cómo lo haría, ¿qué harías? Cómo empezaría, todo. Ajá. Ok. Pues no sé. Ahí está, así Vas. es. Ok, a ver, química, no sé absolutamente nada de química. Química. La química, yo tengo química contigo. ¡Ay, qué bonito! No se pongan celosos, por favor. No empecemos, no empecemos. Ya mira las miradas que matan. Sí. No, no es cierto. Ay, yo también, amiga. Siento que justo como que llegamos en el momento idóneo para poder hacer este proyecto y que la química fue muy genuina. O sea, Así no es. se forzó absolutamente nada. Y yo creo que ese tipo de conexiones que se dan en la vida no se dan con cualquiera. No, definitivamente, ¿eh? Y a lo mejor hace 3 años y medio, 4 años, que tú entraste al trabajo donde yo llevo ya 15. ¿Dónde estamos? A lo mejor no era nuestro momento. Y tenía más que bien, pasar todo lo que no fue tenía nuestro que pasar, momento, ¿no? porque de alguna manera, aún con que trabajábamos en el mismo lugar, nunca hubo como eso de realmente de conversar, de que nos topáramos, de que, oye, a ver, hasta ahora. Exacto. Entonces, era nuestro momento y existió
la química. Exacto. A ver, venga, otra. Ya quedan poquitas. Quedan como 40 y ya terminamos. Compañero. Uy, es que el compañerismo puede ser en diferentes... Dependiendo de cómo lo Sí. veas. Compañero, pues es que el compañero pues prácticamente es esa parte que es importante en un trabajo, sí, porque al final de cuentas pues es una persona con la cual convives, ves todos los días, se va convirtiendo hasta en una amistad con el tiempo y siento que eso es como algo importante en tu círculo al final, ¿no? Pero si lo ves como un compañero de vida, como pareja, yo sí tengo como a uno que me hubiera encantado que hubiera sido mi compañero de vida, pero no se pudo. Ok. Pero sí creo que sí existen esas personas que se pueden convertir en una compañía para aprender, crecer, para pasar ciertos momentos juntos y que no necesariamente tiene que ser de manera romántica. O sea, a lo mejor la vida por X o por Y no era su tiempo, no era su momento, pero por algo aparecieron. Para apoyarse, ayudarse en algo, Así para es. superar algo, para acompañarse, no lo sé. Pero sí creo que existen esas personas que llegan por un motivo, una razón, una circunstancia en ese preciso momento. Y pues yo, mi compañero, está allá afuera, Otniel, él es mi compañero. En las buenas, en las malas, en las peores, ahí está conmigo. Y mis compañeritos, Regina y Leo, que también son parte de mi vida, que al final yo creo que hacemos un buen team. Y saliendo de ahí, de mi casa, de mi lugar seguro, tengo mucha gente que es mi compañera. En este caso los encontré a ustedes, son mis compañeros, estamos haciendo un buen team y nos estamos entendiendo. Y yo creo que eso es exactamente compañerismo, el entendernos, el saber que no somos perfectos, el saber que no siempre vamos a tener buenos días, pero nos estamos convirtiendo en compañeros, así que así, Y eso es compañero. acompañándonos en este camino Así y lo es. más importante, el hecho de que, aunque usted no lo crea o no lo sepan, ellos fueron quienes nos impulsaron a estar aquí sentadas. O Así sea, es. ellos fueron los que empezaron como de ustedes tienen que hacer algo. Sí, claro. Y sin ellos no sería posible, así que Así es. los amamos mucho. Mi corazón de Peña Nieto. Es que iba a decir sus nombres. Fulanita, Sutanita, sutanito, perenganita, perenganita. No, es sutanita, perenganito, merenganita. merenganita. Ahí está. Exacto. Esos Sí. tres. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. A ver, Vámonos. quedan dos. Complicidad. No, esa no es de Lucero, ¿verdad? Cómplices al rescate. No, la de Lucero era electricidad. Sí, Quiero empezar tú complicidad. No, ahí hay una, ¿no? La de cómplices al rescate. Esa. Cómplices. Complicidad, híjole. Creo que sí, he encontrado personas con las cuales tengo esa complicidad. Número uno, pues ustedes, para este proyecto, para este podcast, para todo lo que estamos haciendo. Creo que se ha dado tan bonito y tan genuino que no es que necesitemos estar de acuerdo en todo, sino que todos tienen una idea para que esto sea funcional, Claro. y que sea un objetivo en común. Y eso está bien padre, somos un engrane. Claro, por supuesto. ¿No? Y creo que esa complicidad nos ha llevado a estar acá y me encanta porque cada uno tiene una idea completamente diferente. Sí, exacto. Y no es como de, ay, no, sí, o sea, como que todo es lo mismo, no, y eso es lo que nos hace como diferentes. Por ejemplo, esta dinámica nos la puso, ¿Merenganita? Merenganita. y eso está padre, ¿no? Porque van pensando como en ideas, ¿no? Por ejemplo, nuestra manager también nos dice, a ver, yo creo que esto va a estar padrísimo y ahí nos pone a bailar y luego se está botando de la risa cuando está editando, ¿no? Porque sí me dice, no manches, ¿ya viste cómo estaban haciéndolo en este video? Pero me encanta porque al final es justo que nos está lanzando, aventando a hacer cosas que desconocíamos, pero que pues está bueno hacerlas, ¿no? Claro. Y aprender y me encanta también esa parte, ¿no? De que nos quiere enseñar y que nosotras también necesitamos aprender. Y fulanito, híjole, yo creo que es la persona más, ¿cómo lo puedo decir? La que nos mantiene en equilibrio. Creo que es ese punto medio de que si él me dice, aviéntate del puente porque no te va a pasar nada, se la compro y se la creo y lo hago. Exacto. Porque realmente siento que es como ese equilibrio que necesitamos en el equipo. Entonces creo que esa complicidad de cada uno
nos ha ido dando este resultado bien bonito. Ay, qué bonito. ¡Uy! Y yo. Oigan, y en mi caso, la complicidad, pues yo creo que tengo yo mucho, la verdad es que me siento muy bendecida porque principalmente yo creo que mi cómplice es Regina, mi hija, y no me encanta porque con ella hemos hecho esa complicidad en muchas cosas. Y también mis cómplices que han sido de vida, que tengo 2 amigas de toda la vida, Sally y Alma, que les mando un beso y las amo con todo mi corazón, que han sido mis cómplices en las buenas y en las malas, que al final ellas me dicen: "¿Sabes qué? Si tú saltas, yo salto". Claro. Entonces, esa complicidad que hemos hecho durante 30 años de amistad, que ahora nos Guau. vemos y veo a sus hijos, veo a sus hijas y son mis sobrinas y esa complicidad que hemos hecho. Y luego la vida de repente me dio una sacudida porque donde yo pensé que ya no había nada más para mí, que yo estaba ahí simplemente existiendo, llegaron ustedes, así como plin, fue así como de esas chispitas que te Sí. manda, llegaron ustedes a conocer sus personalidades, porque en realidad, si lo pensamos bien, no tenemos mucho realmente de habernos hecho cómplices de esto, y sí somos los cómplices al rescate, Sí. porque al final de un momento que estábamos viviendo todos de, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué hay más para todos? ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay para ¿Qué Merenganita? ¿Qué sigue? sigue, no? Y el hecho de que ellos mismos, de que nosotros yo recuerdo mucho aquel día, nunca voy a olvidar cuando me mandaron el mensaje para que fuéramos a las alitas. Yo le dije a Regina que estaba súper emocionada porque ustedes me habían hecho parte de su grupo y le dije, no manches, me invitaron, qué fregón. O sea, yo iba con miedo, iba con ese, porque yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? Al final no me conocen, no los conozco y vamos a ver qué pasa. Y el llegar ahí, hacer química y después hacernos cómplices de esto fue, wow, estamos Sí. haciendo cosas increíbles y pues bueno, yo creo que estamos haciendo un buen team y sí somos los cómplices al rescate. Sí, yo sé. Y también quiero agregar algo porque efectivamente lo decía lo de la complicidad. También es una persona que amo con todo mi corazón y que sí le quiero agradecer. Y no porque se me olvidara, sino porque a lo mejor en ese momento no se me vino a la mente, pero ahorita que decía lo de las amistades de años, yo creo que mi cuñada. Ok. Mi cuñada, yo no tengo hermanas, entonces se ha convertido en esa hermana que no tuve. Y definitivamente es una mujer que admiro, que amo con todo mi corazón. O sea, de verdad me llevo mejor con ella que con mis hermanos. Sí te creo. Y sí es mi cómplice, o sea, mi cómplice en muchas cosas, en muchas situaciones. Yo no manejo en carretera. Ella me llevaba a Querétaro a las citas de lo del divorcio y demás. Y ella me decía, yo te apoyo, yo te ayudo, ¿qué necesitas, no? Y cuando he necesitado de ella, siempre ha estado, siempre es la que ha saltado. Entonces, definitivamente creo que ella y yo, o sea, ya les contaré bien la historia, pero entre paréntesis, así como muy rápido, ella y yo íbamos en el mismo salón en la prepa, pero ella era súper, súper inteligente y Ok. se sentaba hasta adelante, y yo era súper burra y me sentaba hasta atrás a echar relajo con mis Ok. amigos, y nos hablábamos lo normal de hola, hola, hasta ahí. Años después, ella va a la universidad donde conoce a mi hermano, se hacen novios y se casan, y pues yo fui a otra universidad y demás, pero pues es bien chistosa la vida porque nos conocemos como desde los 16 años. Ok. Y pues jamás me hubiera imaginado que ella iba a ser mi cuñada. Y mira. Entonces ahora lo platicamos y es como de, ¿te acuerdas cuando en el salón así de tú hasta allá? Y yo sí, ya sé, ya sé. Y le digo, y tú hasta allá enfrente, sí, era de las más inteligentes. Y ahorita nos podemos echar un cafecito y platicamos y no me juzga. Es una persona que me escucha, que me quiere, que Ok. está. Y creo que ella. Y también otra de mis amigas que no voy a decir su nombre porque necesito pedirle permiso. No le gusta ser tan reveladora Los derechos de autor. los derechos de autor, pero híjole, yo creo que es que no me quiero como resumir porque de verdad han sido varias personas, pero lo que quiero decir de ella en general, en particular, es que de ella yo aprendí en el momento que yo me separé, porque ella también está separada y tiene 2 hijos. Y ella fue mi inspiración para decir, si ella pudo con 2 hijos salir adelante, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Claro. Y siempre se lo he dicho, yo te admiro un chorro por eso. Y tenemos una complicidad bien bonita, o sea, siempre que necesito está, y yo también para ella, y nos decimos te amo. O sea, yo a mis amigas y amigos les digo te amo, ¿no? A mí no me da pena decirles, No, ay, yo te amo, o tampoco sea, tengo pena por decir te amo a alguien. y es muy padre tener esos cómplices de vida, ¿no? Porque al final
Es que son en diferentes sentidos de nuestra vida. Y hasta creo que etapas no de la vida. terminaríamos, ¿no? Pero sí hay esas personas que te hacen más fácil la vida. Así Cuando es. Más más lo bonita. sientes que Ajá, así ahí es. están. Pero bueno. Ay, ya sí. Y nada más queda una. Se revuelve. Ay, amiga, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Dominar. Sí me considero una persona que me encanta dominar. Sí, Muy en cañón, todos los todos sentidos. los sentidos. Ok. Me gusta llevar Líder. el control de muchas cosas. Ok. Muy cañón. Y me gusta dominar no por el hecho de, yo mi poder y nada más aquí se hace lo que yo digo, sino el hecho de tener esa seguridad y decir, domino este tema, domino esta situación. Hablábamos hace ratito de una situación y ustedes mismos me decían, necesitas tener el control y tomar el dominio de eso que está sucediendo. Porque de repente Exacto. también me pasa, soy ser humano y de repente siento que no puedo y que esto me va a ganar y me va a controlar. Entonces sí trato de decir, a ver, claro que puedo dominar y claro que lo puedo hacer bien. Entonces en muchos aspectos de mi vida sí creo yo que me gusta dominar. Ok. Sí, yo creo que a mí también. Y me gusta sobre todo el hecho de que puedo tener una conversación con alguien y que el tema que aborda, a lo mejor no soy experta en todo, pero por lo menos tener una opinión acerca de lo Firme que y hablan. clara, ¿no? Ajá, y que pues de alguna manera se note que te gusta pues estar como preparado para eso, o poder como pues hablar, ¿no? O sea, hablar Claro. de diferentes cosas de la vida, de diferentes ámbitos. O sea, por ejemplo, si estoy con amigos hombres, pues me encanta como platicar con ellos, De todo. de si dicen algo de un carro, pues por lo menos sé de qué están hablando, ¿no? O sea, a lo Claro. mejor no soy tan expertise, pero si digo, sí, no sé, pues a lo mejor Tiene trae una llantas. fuga o así, o tiene Es que llantas, soy yo. tiene 4. Tiene llantas, un volante muy padre. Ya sé, sí. No, yo No, sí sí soy fíjate de que soy esas. como más así de, no, pues sí, que el anticongelante que se le está tirando, a lo mejor pues tiene por ahí una fuga, puede ser tu radiador, puede ser el depósito, o sea, Ok. sí me gusta como aprender de lo que escucho, Ok. para que cuando tenga una conversación, por lo menos poder opinar con algo, a lo mejor básico, pero que sí es, ¿no? No es decir Ok. así una pendejada. Ok. Entonces, sí, creo que me gusta dominar, me gusta ser líder también, o sea, siento que es algo que desde niña he sido así, o sea, como que he tenido bien el liderazgo nato. Y en las relaciones, pues igual me gustaría, pero siempre me han dominado. Te enamoras de más. Sí. Creo yo que lo que te pasa a ti es Sí. que te enamoras de más y terminas dejándote dominar, pero ya llegará el que vas a dominar y le vas a Sí. decir, órale, perro. Yo sé que me está esperando en otro país, entonces necesito conocer el mundo. Sí, puede ser porque... que seas producto para alguien internacional. Exacto, las latinas tenemos algo, Por supuesto. Pero bueno, ya estamos a punto de despedirnos de este episodio. Ya no dijimos el qué prefieres, se nos fue el tiempo, pero estaban buenísimos. Pero vamos a dejarlo para otro episodio. Va, me late. Donde pues van a conocer un poquito más de las desenfrenadas, pero también para divertirnos, para hacer algo diferente y también pues los invitamos a que nos busquen en las redes sociales. Por supuesto, estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, estamos en Instagram, en Face y en TikTok. Así que vayan, búsquenos, ya está también el primer capítulo, ya están muchos otros capítulos, muchos shorts, tenemos mucho contenido, así que vayan, denle like y síganos. También coméntenos por ahí qué tema les gustaría que abordemos, de cuáles temas les gustaría platicar, cuáles son aquellas cosas que les inquietan. Créanme que, pues bueno, si son experiencias de ustedes, échenoslas, las platicamos. Si hemos vivido algo similar, pues también platicamos lo de nosotras, no se preocupen. Este espacio es para todos, para todas. Y también recuerden que le queremos agradecer a nuestra patrocinadora, que es Lulú Diseño y Publicidad, quien es la encargada de estos maravillosos termos. También y también de nuestro logo, que definitivamente están increíbles. Miren nada más. Esperamos muy pronto hacer dinámicas con alguna merch de las desenfrenadas para que obviamente ustedes también anden por las calles de la ciudad con sus termitos, o ya nos vamos a ir haciendo la idea. Son unas playeritas o algo, déjenme les digo. Exactamente, así que recuerden que la pueden encontrar en Francisco Villa, ahí está muy cerquita de la carreta, por ahí por la carretita, ya ven que del lado derecho se pueden ir a que es como por Chedraui. Se van del lado izquierdo ahí la van a poder encontrar. Entonces, pues bueno, recuerden que ella es la encargada de nuestra merch y se lo agradecemos un montón. Así que, pues bueno, gracias, ahora sí Lulú. nos despedimos. Gracias, Lulú. Nos despedimos de esto que es Las Desenfrenadas.
Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast. Yo soy Virix Alanis. Yo soy Nikki Correa. Bye. Nos vemos.